Escribe los 4 primeros términos de las sucesiones que tienen por término general, me dan el término general de un total de 9 sucesiones. Recuerda que se llama término general de una sucesión y se simboliza con A sub n o con B sub n si queremos diferenciar una sucesión de otra, a la expresión que representa un término cualquiera de esta. Es decir, por ejemplo, si de esta sucesión quiero hallar el quinto término, cambio la n por 5 y así obtengo el quinto término, que es en este caso 3 por 5, 15, más 2, 17. Sería el quinto término. Apartado A. Me dan el término general, 3n más 2, y quiero hallar los 4 primeros términos. Lo indico así, entre paréntesis. Cambiamos la n por el 1, 3 por 1 más 2 es 5, este sería el primer término. Cambio la n por el 2 para hallar el segundo término. 3 por 2, 6, más 2, 8. El siguiente, cambio la n por el 3, 9 más 2, 11. Observa que voy sumando siempre 3 unidades. No es casualidad, todo es debido a que este número es el 3, el coeficiente de la n, por eso es aritmética de diferencia 3. Lo estudiaremos en ejercicios posteriores. El siguiente número entonces es un 14 y así sucesivamente podríamos hallar el término que quisiera. Claro, pronto haremos justamente lo contrario. Os daré los términos de una sucesión y tendréis que hallar su término general. B sub n es 3 más 5 y entre paréntesis n menos 1. Voy a hallar los 4 primeros términos, es decir, el b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4. Bueno, pues cambiamos la n por el 1, el primer término es entonces 1 menos 1, 0, 0 por 5, 0, el primer término es 3. El segundo cambiamos la n por el 2, 2 menos 1 es 1, 1 por 5, 5, 5 más 3, 8. El tercer término, 3 menos 1, 2, 2 por 5, 10, 10 más 3, 13. Observa que voy sumando 5 siempre a cada término. El siguiente será 18 con toda seguridad. Cambia la n por el 4, 4 menos 1, 3, 3 por 5, 15 más 3, 18, efectivamente. Y es que esta sucesión también es aritmética de diferencia 5. Lo veréis en ejercicios posteriores. Apartado C. El término general n-1 por n-2. Vamos a hallar los 4 primeros términos, es decir, c sub 1, c sub 2, c sub 3 y c sub 4. Como es un término general más complicado, lo voy a hacer aparte. Por ejemplo, empiezo calculando c sub 1. Bueno, cambio la n por el 1. 1 menos 1 por 1 menos 2. 0 por menos 1, que es 0. El primer término de esta sucesión es 0. C sub 2, pues cambiamos la n por el 2. 2 menos 1 por 2 menos 2. 1 por 0. 1 por 0 es 0. Tercer término, c sub 3. Cambiamos la n por el 3 y tenemos 3 menos 1 por 3 menos 2. 2 por 1, que es 2. Tercer término, 2. Por último, el cuarto término, 4 menos 1 por 4 menos 2. 3 por 2, que es 6. 6. Así podríamos hallar el término que quisiéramos. ¿Quieres hallar el término que hace 100? Pues cambiamos la n por el 100 y hallamos ese término. Apartado D. El término general es n al cuadrado menos n. Hallemos los 4 primeros términos. D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4. Una vez más prefiero hacer aparte los cálculos para no confundirme. El primer término es 1 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1, luego es 1 menos 1, que es 0. El segundo, 2 al cuadrado menos 2. 4 menos 2, que es 2. El tercero, 3 al cuadrado menos 3. 9 menos 3,
que es 6. El cuarto, 4 al cuadrado menos 4, 16 menos 4, que es 12. Hemos hallado los 4 primeros, podremos, igual que siempre, hallar el término que quisiéramos. Para eso sirve el término general. Apartado E. El término general n-3 partido de n más 4. Entre paréntesis escribimos los términos. Se suele hacer así. En este caso solamente piden los 4 primeros. Aparte voy a hacer los cálculos. El primer término, cambiamos la n por el 1. 1 menos 3 partido de 1 más 4. Menos 2 quintos. El segundo, pues 2 menos 3 partido de 2 más 4. Menos 1 sexto. El tercero, cambiamos la n por el 3. 3 menos 3 partido de 3 más 4. 3 menos 3 es 0. 0 séptimos, es decir, 0. El cuarto, pues cambiamos la n por el 4. 4 menos 3 partido de 4 más 4. Nos queda 1 octavo. Es 1 octavo. Aquí tenemos los 4 primeros términos. Observa, si cambio el 0 por 0 séptimos, que son fracciones donde los numeradores van aumentando una unidad, empezando por menos 2, y los denominadores también van aumentando una unidad, empezando por 5. Pero no es ni una sucesión aritmética ni geométrica, como veremos más adelante. Apartado F. El término general es 3 por 2 elevado a n. Alguno cometéis una barbaridad y pensáis que esto es igual a 6 elevado a n. Evidentemente está mal, ya que la potencia tiene preferencia al producto. Aquí me están indicando que tengo 2 elevado a n por 3. Bien, pues vamos allá a los 4 primeros términos. El f1, f2, f3 y f4. Aparte mejor, f1, 3 por 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2, tengo 3 por 2, 6. El primer término es 6. f2, 3 por 2 al cuadrado, es decir, 3 por 4, que es 12. Segundo término, 12. Tercer término, 3 por 2 elevado a 3. 3 por 8, 24. Observa, el siguiente sabemos lo que va a valer, ¿verdad? El doble de 24. Siempre se duplica el resultado anterior. El cuarto es 3 por 2 elevado a 4. 3 por 16. 3 por 6, 18, llevamos una, 3 y una, 4, 48. Como veis, lo que esperaba, ¿no? Se duplica el anterior. Es que esta es una progresión geométrica. Voy multiplicando por 2 el anterior para obtener el siguiente. Geométrica de razón 2. Ya lo veremos mejor más adelante en ejercicios posteriores. Pasamos al g. El término general g sub n es 2 elevado a menos n. Tenemos que hallar los 4 primeros términos. G sub 1, 2 elevado a menos 1. Recuerda que por definición, cuando el exponente es negativo, se pasa a positivo haciendo esto, invirtiendo la potencia, ¿no? 2 elevado a 1, es decir, un medio. Ese es el primer término. El segundo término, 2 elevado a menos 2. Por repetir, es 1 partido de 2 elevado a 2, es un cuarto. El tercer término, g sub 3, pues 2 elevado a menos 3, que por definición de potencias es 1 partido de 2 al cubo, un octavo. ¿Cuál será el siguiente? Sin ir a la expresión del término general. Observa que un término se obtiene del anterior multiplicado por un medio, ¿no? Un medio por un medio es un cuarto por un medio es un octavo por un medio será un 16avo. Es una progresión geométrica. Observa que es cierto, 2 elevado a menos 4 es 1 partido de 2 elevado a 4, un 16avo. Esta vez es una progresión geométrica de razón un medio. Insisto que las progresiones aritméticas y geométricas las iremos viendo en ejercicios posteriores. H es esta sucesión menos 2 elevado a n. Este es su término general.
tenemos que hallar los 4 primeros términos. Aparte, calculamos h1, donde ponga n ponemos 1, menos 2 elevado a 1. Ahora sí, la base es negativa, es menos 2. Menos 2 elevado a 1 es menos 2. Primer término, menos 2. El segundo, la base es negativa, es menos 2. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2 es 4. El tercero, menos 2 al cubo. Menos 2 por menos 2 por menos 2 es negativo, es menos 8. Observa que el siguiente va a ser positivo y 16, ¿verdad? Porque observa que sin tener en cuenta el signo vamos multiplicando por 2 el anterior. Efectivamente, es así. Menos 2 elevado a 4 es positivo porque lo multiplico 4 veces y si multiplicas os da 16. Es que esta también es una progresión geométrica. El siguiente se obtiene multiplicando por menos 2 el anterior. Será menos 32, por tanto. Geométrica de razón menos 2. Lo veremos en ejercicios posteriores. Apartado I. I sub n. 3 por 1 medio elevado a n menos 1. Tenemos que hallar los 4 primeros términos. I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Veamos aparte. I sub 1, donde ponga n ponemos 1. Me queda 3 por 1 medio elevado a 1 menos 1, que es 0. 3 por 1 medio elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Tengo 3 por 1. 3 por 1 es 3. El primer término es 3. El segundo, 3 por 1 medio elevado a, cambio la n por el 2, 2 menos 1. 3 por 1 medio elevado a 1, es decir, 3 medios. Multiplico estas fracciones, piensa que aquí hay como un 1. 3 medios es el segundo término. El tercero lo hallo aquí. 3 por 1 medio elevado a 3 menos 1 como exponente. 3 por 1 medio al cuadrado. 3 por 1 cuarto. 1 medio al cuadrado es 1 medio por 1 medio y es 1 cuarto, claro. El resultado, la fracción 3 cuartos. Ese es el tercer término. El siguiente podemos saberlo sin operar. Piensa que aquí es 3 partido de 1. Parece ser que el numerador siempre es 3 y el denominador se va duplicando cada vez. 1, 2, 4, el siguiente será 8. 3 octavos creo que será el cuarto. Vamos a comprobarlo. Y su 4 va a ser 3 por 1 medio elevado a 4 menos 1. 3 por 1 medio al cubo. 1 medio al cubo es 1 medio por 1 medio por 1 medio, es decir, 1 octavo. 3 por 1 octavo. Efectivamente nos da 3 octavos como pensábamos. Ese es el cuarto término. El siguiente será 3 partido de 16. Esta sucesión también es geométrica, ya que se obtienen multiplicando por 1 medio el anterior. 3 por 1 medio te da 3 medios, 3 medios por 1 medio te da 3 cuartos, 3 cuartos por 1 medio nos da 3 octavos, así que es geométrica de razón 1 medio. En los 9 ejercicios resulta que el primero era aritmética de diferencia 3, el segundo aritmética de diferencia 5, el C, D y E no eran ni aritmética ni geométrica, el F geométrica de razón 2, el G geométrica de razón 1 medio, el H geométrica de razón menos 2 y ahora el último geométrica de razón 1 medio. El problema está resuelto.